Apocalipsis 6. Apocalipsis 6 es un capítulo que realmente, pues, tiene un cambio de tono. Es decir, hemos visto casi una sinfonía celestial y gloriosa, tremenda, en donde hemos visto como en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Digo Apocalipsis 6 porque ya estudiamos los primeros 5 de Apocalipsis. Y llegando al 6 hay un cambio de tono. Pareciera que de esta sinfonía gloriosa, majestuosa, en tonos mayores, en una progresión así gloriosa y monumental, de pronto el escenario cambia del cielo y digamos que luces, cámaras y acción van a la tierra. ¿Por qué? Porque en los capítulos 4 y 5 hemos observado la adoración celestial y hemos visto que el único que es digno de cumplir los designios y la voluntad de Dios es Jesús. Recuerda esto, en el capítulo 4, Juan escucha una voz que le dice: sube acá. Esta voz es una invitación a que él subiera al cielo, donde ve una puerta abierta y le fuera revelado el futuro, lo que estará sucediendo hacia el final de los tiempos. Y lo que él ve en ese futuro es un trono establecido, donde hay uno sentado, rodeado de majestad, un arco iris alrededor, un mar de cristal, 4 seres vivientes que son criaturas angelicales, querubines, que tienen una descripción muy peculiar, un poco extraña, pero realmente describe que son seres que todo lo pueden ver, que lo conocen, que tienen un conocimiento muy amplio, y al ver con esos muchos ojos la gloria de Dios, lo único que hacen es postrarse y decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Vemos también 24 ancianos que representan a todas las personas que confiaron en Jesús en la historia. Vemos también toda la creación adorándole y dándole a Dios la honra, la gloria, el poder. Vemos ángeles, ¿te acuerdas? Un montón de ángeles, millones de ángeles, un titipuchal de ángeles, decíamos, que están alrededor de toda esta escena y están dándole gloria a Dios. En otras palabras, todo aquel y todos aquellos que ven la gloria de Dios no pueden quedar igual, no son los mismos. Lo único que surge es responder en adoración. La adoración es una respuesta: responder, dice mi playera. Está pensada justo de esa manera. La idea es, la adoración es una respuesta a quién es Él, pero también a lo que Él ha hecho, ¿verdad? Hay un rollo, bueno, ahora sí que hay un rollo. Hay un libro, un rollo que tiene el que está sentado en el trono en la mano derecha. Ese rollo revela la voluntad de Dios para el final de los tiempos, la máxima y última voluntad que el Padre tiene para su creación y para la humanidad. Pero esa voluntad está sellada, ese libro está sellado por ¿cuántos sellos? 7 sellos. Y cada uno de estos sellos van a ser abiertos. ¿Van a ser abiertos por quién? Por el Cordero. Porque cuando aquel que estaba sentado en el trono tenía este libro sellado con 7 sellos, este pergamino escrito por dentro y por fuera, con los designios y la máxima voluntad de Dios en su mano, no había ninguno digno de abrir, de tomar, ni aún de mirar este libro. Pero uno, el león de la tribu de Judá, ha vencido, dice uno de los ancianos a Juan, cuando él lloraba por la frustración de ver que no hay nadie digno de tomar esa voluntad de Dios y desplegar su propósito para el final de los tiempos. Entonces, el Cordero aparece, se acerca al que está sentado en el trono, toma el rollo, y lo que vamos a ver es que él va a empezar a desatar cada uno de estos sellos. Dicho sea de paso, ¿qué sucede cuando el Cordero tomó el rollo? ¿Qué es lo que hace toda la creación alrededor? Todos los que están representados en esa habitación celestial donde está el trono y el Cordero tomando el libro. ¿Qué sucede? Todos le adoran, ¿verdad? Todos se rinden a él, todos reconocen que él es el único digno de cumplir la máxima voluntad de Dios para el final de los tiempos, al tomar ese rollo y abrir los sellos. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, en el capítulo 6 nos vamos a encontrar con lo que sucede cada vez que este corderito abría cada uno de esos sellos. Ahora, no es que los sellos son la voluntad máxima y última del Creador o de aquel que está sentado en el trono.
Estos sellos simplemente son lo que precede, ¿ok? Lo que precede a que se cumpla esa voluntad. Es la antesala de esto que va a empezar a suceder, ¿ok? Y cada uno de estos sellos van a empezar a producir diferentes cosas. Es muy interesante porque vamos a estar observando que la apertura de los sellos desata una serie de eventos sobre la tierra. El abrir el rollo marca el comienzo del juicio. De hecho, en el capítulo 6 al final se habla de que los moradores de la tierra decían a las peñas y a los montes: caigan sobre nosotros, porque el día de la ira del Cordero ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En otras palabras, ciertamente Jesús es el Cordero amoroso que vino humilde a dar su vida, y Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo derramando su sangre. Pero ciertamente ese Cordero hoy nos ofrece salvación, hoy nos ofrece el perdón, hoy ofrece cubrir nuestro pecado con su sangre. Pero si nosotros le rechazamos, habrá un día en el que ese Cordero traerá justo juicio sobre todos aquellos que le han deliberadamente rechazado. Y en el futuro, lo que observamos hacia el futuro es que también habrá un tiempo de gran tribulación. ¿Recuerdas que dijimos que cuando Juan ve la puerta abierta en el cielo y escucha la voz que le dice sube acá, eso no solamente describe lo que Juan vio, sino que representa lo que nosotros vamos a vivir? ¿Cómo es que nosotros vamos a escuchar una voz y veremos esa puerta abierta y el Señor va a decir sube acá, y seremos tomados en lo que conocemos como el rapto de la iglesia, donde en un abrir y cerrar de ojos el Señor tomará a su iglesia y nos llevará para estar delante de ese trono y adorarle? ¿Recuerdas eso? Bueno, en esto que vamos a ver en el capítulo 6, vamos a observar lo que también en el futuro estará sucediendo, pero sobre la tierra, justamente después de que la iglesia sea tomada y estemos adorando al Señor. Mientras nosotros estemos en el cielo adorándole, en la tierra van a empezar a suceder ciertos eventos en un periodo de tiempo denominado la tribulación o la gran tribulación. Describe lo que va a suceder durante esos 7 años en la tierra, 3 años y medio de una aparente paz, pero 3 años y medio de un tiempo de gran tribulación. Y vamos a estar hablando de estas cosas, no en un sentido místico o para hacer temer a alguien o espantar a la gente. Lo que queremos es estudiar la Biblia, ¿verdad? Lo que queremos es recordar que Apocalipsis no es la revelación de los 4 jinetes, ¿verdad? Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y lo que vamos a conocer es la gracia de Jesucristo, pero también la ira que está por ser derramada sobre todo aquel que le rechace. Pero Dios no quiere hoy que nadie se pierda. Dios está ofreciendo hoy salvación. Entonces observemos esto, veamos lo que sucede durante los próximos capítulos del 6 al 19. Vamos a estar observando los eventos que van a suceder en la tierra. Cada vez que el Cordero abre un sello, algo pasa. Al abrir el 7º sello, comienzan 7 trompetas a sonar. Cada trompeta desata un evento. Al sonar la 7ª trompeta, comienzan 7 copas automáticamente a ser derramadas. Y todo esto son eventos hacia el futuro. Durante el tiempo de tribulación, durante el tiempo de prueba que está programado para el final de los tiempos, donde la iglesia, tú y yo, aquellos que hemos creído en Cristo, nosotros como iglesia creemos que ya no estaremos aquí para vivir y enfrentar todo esto. Hay algunas otras posturas respecto a esto, pero nosotros en Semilla entendemos que el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de Jesucristo, quien vendrá y nos llevará. Entonces lo que Juan ve, la puerta abierta y la voz es descriptivo, sube acá. Capítulos 4 y 5 hay adoración celestial. El Cordero va a abrir cada uno de estos sellos, y al abrir estos sellos, eventos se desatan y empiezan a suceder en la tierra, como vamos a observar a partir del capítulo 6. Pregunto por tercera vez, ¿vamos bien? Ok, versículo 1 dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Vamos a ver que cada uno de los 4 seres vivientes van a estar acercándose a decir ven y mira a Juan cada vez que el Cordero abre primero, segundo, tercero y cuarto sellos. Estos 4 sellos van a desencadenar la aparición de 4 jinetes que son popularmente conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis, que no son criaturas míticas,
simplemente es lo que la Biblia dice que va a suceder y lo que esto representa es lo que vamos a estar observando. Entonces, hacia el futuro, vemos al Cordero, que es el único digno de abrir los sellos, ya no nada más de tomarlo, sino de desatar los sellos. Vemos que los seres vivientes dicen, ven y mira, y en el versículo 2 dice Juan, y miré, y he aquí, ¿qué dice? Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este primer evento, esto primero que sucede al desatar el primer sello, es que aparece un jinete montando un caballo blanco. Ahora tú ves este caballo blanco, ves a alguien con un arco, ves a alguien con una corona venciendo. Pues cuando tú piensas en alguien montado en un caballo blanco, quizás has visto en algunas películas o series, pues piensas en el chico bueno de la película, ¿no? Un caballo blanco con su arco, su corona y realmente de pronto algunos podrían pensar, bueno, pues hasta podríamos entender que Jesús mismo es quien aparece en esta escena. Pero la verdad es que cuando tú comparas esta escena con Apocalipsis 19, donde menciona específicamente que el Verbo de Dios, Jesucristo, viene a la tierra en un caballo blanco y describe atributos, ojos como llama de fuego, muchas coronas en su cabeza, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de que esto en el capítulo 6, verso 2, no es otra cosa sino una imitación wannabe de el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores que vendrá en ese caballo blanco. En otras palabras, por lo que va a seguir después del caballo blanco, los, digamos, secuaces o la comitiva que sigue a este caballo blanco en los siguientes versículos, vamos a darnos cuenta que este caballo blanco está muy lejos, o este jinete del caballo blanco está muy lejos de ser Jesucristo, porque va a haber guerras, va a haber hambre, va a haber muerte a partir de lo siguiente. Y el reino de justicia, cuando Él venga para reinar, ¿va a haber muerte? ¿Va a haber hambre? ¿Va a haber injusticia? ¿Va a haber guerras? No. Entonces, entendemos de una forma muy sencilla que las consecuencias del gobierno e influencia van a traer guerras y por lo tanto entendemos que este primer jinete, bueno, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y este primer jinete pareciera, y tiene mucho sentido entender que es aquel conocido como el anticristo, que no es otra cosa sino este dictador satánico que simplemente está imitando a Jesús. La palabra anticristo no solamente habla de aquel que se opone a Cristo, sino quien se pone en lugar de Cristo. No solo se opone, sino se pone en lugar de. Esa es la idea. Y lo que vemos por el contexto es que este primer jinete, este anticristo, aparece como un usurpador. El mundo va a pensar que este es el Mesías prometido y va a aparecer como aquel a quien el mundo había esperado, como ese Mesías que, ¿te acuerdas? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron cuando Jesús vino por primera vez? Porque tenían una idea diferente de lo que Él iba a venir a hacer. Ellos querían un reino político, ellos querían que se instaurara un reino aquí en la tierra y eso sí va a suceder, pero más adelante. En esa primera venida Él vino humilde, vino como un cordero, vino a dar su vida, vino a instaurar un reino corazón por corazón, no de una forma política. Entonces el mundo le ha rechazado. Este usurpador está aprovechando esa expectativa que hay de un Mesías, de alguien que finalmente venga a resolver nuestros problemas, ¿no? Y la verdad es que en todas las naciones se espera a alguien que venga a salvarnos, que venga a salvar la economía, que venga a salvar a las naciones, que pueda interceder por el pueblo, que traiga justicia, que traiga orden. Ya votamos por todos los partidos y ninguno nos funcionó, porque no es, la esperanza de México no está en ningún partido, está en Jesucristo, ¿cierto? Y la gente está buscando a alguien y hay una expectativa. Y es interesante porque va a aparecer alguien con apariencia de elegancia, de control, de paz, porque dice que tenía un arco, pero ese arco tenía flechas. No tenía flechas, lo que podemos entender como una especie de símbolo de pacto pacífico. Es un arma que no se está usando, es un pacto de paz. Tesalonicenses nos dice
que nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre nosotros, o sobre, no sobre nosotros porque no vamos a estar aquí, pero sobre aquellos que estén en la tierra, cuando piensen que va a haber paz, vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina. Aparente paz, pero de inmediato va a haber destrucción repentina. Es interesante que en Daniel capítulo 9 se nos habla de que el trabajo del anticristo justamente va a ser traer un reino de paz y hacer la paz específicamente o especialmente en esa área de conflicto que por siglos ha estado en conflicto entre Israel y el mundo árabe y que humanamente no se le ve final a esto, pero va a llegar a un fin cuando este jinete elegante y hábil y capacitado va a traer y aparecer con paz y seguridad para este mundo. Eso es muy interesante. Pero dice el verso 2 que le fue dada una corona, ¿verdad? No solamente tiene este arco, esta paz aparente, le fue dada una corona. Ojo, le fue dada, no es ni siquiera suya. Él está bajo la autoridad de alguien más. Y Estéfanos es la palabra original para corona. Esta corona de olivo que se le daba a los ganadores en las competencias deportivas en el mundo antiguo. No es una corona de oro, es una corona de olivo, es una corona que se seca, que se marchita. Por lo tanto, la naturaleza de este reino, de esta corona, esta autoridad que él tiene es una naturaleza temporal. Temporal, no permanece, no es una corona de oro que perdura y perdura y perdura, sino que es un reino temporal. Así que esta victoria dice que salió venciendo y para vencer, seguramente venciendo a cualquier otro partido político, a cualquier otro sistema político y demás, para tener gobierno, para tener influencia, para ganar el corazón de las naciones y del pueblo y de la gente, y todos se van a voltear a él y va a ser un tipo seguramente muy carismático, la gente lo va a admirar, muy reconocido, seguramente inteligente en el sentido humano, con capacidad de traer propuestas de unidad, de orden, de paz en muchas naciones. Y mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses, dándonos un poquito más de luz respecto a este personaje. En Segunda de Tesalonicenses 2, vamos a leer de los versos 1 y casi hasta el final del capítulo. Nos dan un poco de luz respecto a esto y dice: respecto a la venida de nuestro Señor, nuestra reunión con Él, mis hermanos, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, de lo que han aprendido, ni aún se conturben, ya sea por palabra, por carta, por espíritu, por carta como si fuera nuestra. Gente que venga y les diga que el día del Señor pues nunca va a llegar, o que ya pasó, o que esto no es así. Nosotros ya les explicamos algo, dice Pablo, y ustedes quédense pensando de la forma en la que fueron instruidos. Que nadie se los chamaquee, versión Raúl habla hoy. Nadie les engañe en ninguna manera, verso 3. Porque esta aparición y este fin de los tiempos no van a suceder sin que antes venga la apostasía, el abandono de la fe, y se manifieste, ¿qué dice? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Estos son títulos para hablar del anticristo, el cual dice se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de tal manera que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es un usurpador que lo vamos a ver sentándose en el templo, demandando adoración para sí. Es lo que dice Daniel, llamado la abominación desoladora. Y vemos este usurpador en su entrada triunfal, prometiendo paz, trayendo una aparente paz. Sin embargo, Pablo dice, verso 5, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? Va a surgir, va a venir. Y Primera de Juan también nos habla acerca del espíritu del anticristo que ya está en operación. Pero verso 6, ahora ustedes saben lo que lo detiene. ¿Y qué es lo que detiene que esto suceda? Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y no es otra cosa sino el plan y los tiempos perfectos de Dios. Dios, a través de la iglesia, a través de su espíritu, a través de su propósito, está deteniendo que esto empiece a suceder y empiecen a desatarse estos eventos. Pero habrá un día en el que la iglesia será tomada, y entonces es una manera en la que también Dios va a quitar su mano para permitir que empiece a desencadenarse todos estos eventos que
va a traer el falso Mesías, el anticristo. Dice el verso 7 incluso que ya está en acción el misterio de iniquidad. Desde tiempos de Pablo ya Satanás estaba preparando todo el ambiente y las tinieblas espiritualmente para que esto empiece a suceder. Y el día de hoy no es diferente. El ambiente está todo listo políticamente para que esto suceda. Y entonces dice, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, si tú te preguntas cuál va a ser el final de este anticristo, bueno, ahí lo tienes en una frase: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Fin del anticristo. ¿Será nuestro Dios poderoso? Dice que lo destruirá ¿con el qué? Con el resplandor de su venida. O sea, Jesucristo sí tiene gloria, Jesucristo sí tiene brillo, sí tiene poder. Al otro se le dio una corona que ni siquiera era de él. Pero Jesucristo, con el resplandor de su venida, será quien destruya a todo reino y todo principado y todo líder o autoridad que se levante en contra de Cristo, usurpando el lugar de Dios. Dice el verso 9 que este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Por supuesto, Satanás detrás de esto, preparando el ambiente espiritual. Diría mi mamá, el anticristo solo sería el achichintle de Satanás, ¿no? Cumpliendo con este deseo de usurpar el lugar de Dios, de quitarle la gloria a Dios, pero al final el Señor lo va a destruir. Dios ya tiene todo perfectamente trazado y planeado, y es increíble pensar que incluso Apocalipsis revela perfectamente qué va a suceder al final de la película, qué va a suceder al final de la historia, y cómo finalmente la máxima voluntad y los designios de Dios se van a cumplir y el Cordero va a cumplir su propósito. En el verso 10 nos dice que, bueno, desde el 9, mira, esto es muy interesante, dice que va a tener gran poder y va a hacer señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se, ¿qué dice? Pierden. O sea, va a haber gente que va a ir tras él, y mucha gente va a ser engañada por la iniquidad, pero esta gente es la gente que se pierde. ¿Y por qué se pierden? ¿Y por qué le creen al anticristo? ¿Y por qué van a experimentar todo esto? Porque dice, por cuanto no recibieron, ¿qué dice? El amor de la verdad para ser salvos. Y aquí está la clave. Dios simplemente les está dando lo que ellos por tanto tiempo pidieron. La humanidad ha cerrado su corazón contra Dios. Los hombres hemos rechazado la oferta de salvación y gracia que Dios ofrece en la obra de Cristo. Dios es paciente y no quiere que nadie se pierda. La Biblia nos dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha hecho todo para mostrar su amor, enviando a su único Hijo para tomar nuestro lugar y pagar nuestra deuda. Y dice claramente en el verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. ¿Dios quiere condenar al mundo? No, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere condenar al mundo, sino que envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Pero mira lo que dice el verso 18 y 19. Estas son palabras de Jesús. Esto no es algo que algún religioso escribió. El creador mismo del universo está revelando la naturaleza de la salvación y la razón de la condenación. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el requisito? ¿Qué es lo que Dios ha pedido que yo haga para poder recibir salvación? Que me aliviane, que me porte bien, que vaya a la iglesia, que dé mi diezmo, que ayude a los pobres. ¿Qué dice el Señor que tengo que hacer? Creer. Esta es la obra de Dios. Dios es quien nos da la fe. Esta es la obra de Dios, que crean en el unigénito Hijo del Padre, en Jesucristo, a quien Él ha enviado. Lo único que hay que hacer es eso, confiar en Él, creer. El que cree no es condenado. Mas sin empero, el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Para Dios todo esto ya sucedió. Y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Pues porque se portó mal. Pues porque nunca dejó de tomar. Pues porque nunca dejó de fumar. ¿Por qué? Porque no ha creído. Es una cuestión de fe, es una cuestión de creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira, tan claro lo pone el verso 19. Y esta es la condenación. ¿Qué dice? Que la luz vino al mundo,
Y los hombres amaron más las tinieblas. Es impresionante, la luz vino al mundo. Dios se reveló, Dios mandó a su único hijo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombras, luz resplandeció sobre ellos. Jesucristo vino, la luz del mundo se encarnó, vino a este mundo y resplandeció, pero los hombres no quisieron esa luz. Prefirieron mantenerse en sus tinieblas porque sus obras, dice ahí, amaron más las tinieblas que la luz, amaron más su propia vida, amaron más sus pasiones, amaron más sus propias obras que eran malas. Ante esta oferta que se rechaza, lo único que queda es esperar entonces el juicio en tu propia vida. Dios no quiere llevar el juicio a cabo en tu vida, Él lo llevó en la vida de su Hijo, a quien juzgó por tu pecado en la cruz del Calvario. Pero si tú deliberadamente rechazas ese juicio, ese sustituto, ese abogado, lo único que queda es tú recibir el castigo en tu propia vida. Pero Dios no quiere esto, porque Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Y podemos seguir hablando de lo mismo, leyendo lo mismo, pero esta es la razón. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Estamos en 2 de Tesalonicenses, ahí. Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿No es lo que siempre han querido abrazar? ¿No es lo que siempre han seguido? ¿No rechazaron la verdad? ¿No cambiaron la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles? ¿No cambiaron la verdad de Dios por la mentira? Entonces Dios dice, ¿quieres la mentira? ¿Quieres seguir la mentira? ¿Quieres amar la mentira? ¿Quieres abrazar la mentira? Ten la mentira. Aquí está el falso Mesías. La gente lo va a seguir y dice, les envía un poder engañoso. Qué tremendo pensar que Dios al final está detrás de este juicio. No, ojo, ¿es injusto Dios? En ninguna manera. Dios es perfectamente justo. Pero Él simplemente, como un caballero, permite que las consecuencias de nuestra obstinada rebeldía en contra suya y rechazar una y otra vez su amor nos traiga las consecuencias que hemos pedido. Y dice ahí, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron, ¿qué dice? A la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Rechazar a Jesucristo es abrazar la mentira. Rechazar la verdad es abrazar la mentira. Creer la mentira es ignorar la verdad. Y no solo eso, sino que amaron esa mentira porque era de acuerdo a su injusticia, era de acuerdo a su pecado, porque hacía match perfectamente con su forma de pensar, de vivir y sus pasiones. Porque si Jesucristo viene a decirme que necesito ordenar mi camino, que necesito arrepentirme de mi pecado, que necesito ordenar mi vida, que necesito pedir perdón, que necesito perdonar, que necesito tomar ciertas decisiones, prefiero decir, no, ese no es el Jesús, ese no es el Dios en el que quiero creer. El Dios en el que quiero creer me deja hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Me deja vivir como yo quiero, me deja caminar por donde yo quiero caminar y profesar lo que yo quiera profesar y vivir como yo quiero vivir. Ese es un Dios que nosotros nos hacemos a nuestra imagen. Pero el Dios de la Biblia nos ama y no quiere que nos destruyamos y no quiere que vivamos en ese camino de error, abrazando nuestra propia voluntad y con ello trayendo destrucción sobre nuestras propias vidas. Él nos ama y quiere corregir nuestro camino, quiere que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, quiere que le reconozcamos y Él enderezará nuestras veredas. Bueno, creo que ya fui demasiado lejos en esto, pero está claro, ¿quién es responsable de ser engañado? ¿Quién ha escogido al anticristo? ¿Quién ha escogido un falso Cristo? ¿Quién ha escogido a alguien diferente? Dice Jesucristo en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre. Mira lo que le dice a ciertos religiosos, a cierta audiencia cuando vino, sus palabras, y aún resuenan esas palabras el día de hoy para nuestra generación. Yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Y qué dice? Y no me recibes. Es más, y esto es profético, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Qué tremendo, ¿no? Me hace recordar también esta escena donde el pueblo escoge dando voces diciendo no a este sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Porque eso es lo que este mundo ha dicho acerca de Jesús, no a este.
Queremos un ladrón, queremos un engañador, queremos a alguien más, no a este. No nos gusta este Jesús. Pero Jesús dijo, si no creen que yo soy, ¿te acuerdas qué dice después? Si no creéis que yo soy, ¿se acuerdan qué sigue? No, pues es importante que sepan que sigue. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es muy fuerte. Así que no nos engañemos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Gálatas 6:7. Aquí hay un usurpador, aquí hay un engañador. ¿Y qué les parece si antes de avanzar y ver la comitiva de este engañador, vamos a Apocalipsis 19 para contrastar y comparar con el verdadero jinete del caballo blanco, con aquel que es fiel y verdadero? ¿Les parece que lo leamos? Apocalipsis 19:11 dice Juan hacia el final: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, el original. Y el que lo montaba, este sí tenía nombre, no como el otro que ni nombre tiene. Y algunos le han querido poner uno y otro nombre, pero ¿sabes qué? Ni nos interesa saber cuál es el nombre de este cuate, porque nosotros ni vamos a estar aquí, ¿verdad? Vamos a estar en la presencia de Dios. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un nombre, y su nombre es Fiel y Verdadero. El otro es falso. Este es fiel y es verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sí. Si va a traer espada, sí. Si va a traer justicia, pero no destrucción, sino orden y paz a través de un gobierno justo y perfecto. Sus ojos son como llama de fuego. No hay solamente una estéfanos en su cabeza, sino que hay en su cabeza, ¿qué? Muchas diademas de gloria y de esplendor. Y dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, porque él pagó con precio de sangre para traer justicia. Y dice que su nombre es el Verbo de Dios, Jesucristo, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, esta es la comitiva de este verdadero jinete. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, dice que le seguían ¿en qué? En caballos blancos. Esto es increíble, porque vamos a ver la comitiva del otro falso jinete de caballo blanco. Y no es para nada una comitiva como la que leemos en el versículo 14. Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Checa esto, él va a traer orden. Pisa el lagar del vino y del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Pero el verso 16 nos dice que en su vestidura y en su muslo, y eso es glorioso, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ya no entendí, ¿es Verbo de Dios, es Rey de Reyes, Señor de Señores, es el verdadero y fiel? La respuesta es sí, ¿verdad? Sí, es el verdadero. Este es a quien vamos a adorar. Este es el que merece la alabanza. Este no es el usurpador del capítulo 6. ¿Qué sucede entonces? Hay un primer jinete, el Cordero desata el primer sello. Aparece este primer jinete, que es una imitación barata a la imagen de una humanidad perversa que no recibió al Rey de Reyes y no le conoció. Pero no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Esta comitiva con la que este jinete va a llegar, pues no va a traer oro, sino lloro. Versículo 6. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Aquí se abre el segundo sello. Hay una voz del segundo ser viviente, dice: ven y mira. Y sale un segundo caballo, abriendo el segundo sello, apareciendo el segundo jinete. Un caballo color bermejo. La palabra en el original es una palabra que habla de fuego o flama, representando así un color rojo muy intenso. Y lo primero que sucede cuando hay guerra y destrucción es que hay fuego y sangre. Este color rojo habla mucho de lo que va a traer. Y dice que al que lo montaba, subraya ahí, le fue dado, ¿verdad? Estos no tienen voluntad como propia o poder propio, sino que tú sabes, como Jesús le dijo a Pilato: tú no tienes más autoridad que la que te ha sido dada de arriba. Dios siempre está en control aún en medio de la tribulación. Y estos personajes
estamos viendo que aparecen como parte del justo juicio de Dios que gobierna, y se le dio autoridad o poder de quitar, ¿qué cosa? De la tierra la paz. No dice que le fue dada autoridad para hacer la guerra, sino simplemente ¿de qué? Quitar la paz. ¿Dónde está la guerra? ¿Sabes dónde está la guerra? En nuestros miembros, en cada uno de nosotros, porque dice en Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan, arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan y no tienen lo que desean. Está hablando Santiago acerca de la naturaleza caída del hombre, de lo que hay dentro de nosotros. El problema no es un problema político, no es un problema nacional o entre naciones o global. El problema es un problema interno, individual del corazón. Esa es la raíz de las guerras, de los pleitos, del egoísmo, de la destrucción. Es eso lo que la Biblia revela. Y dice aquí que se le dio poder para quitar la paz de la tierra. ¿Sabes? Nuestro país, si bien hay algunas zonas donde vemos que hay gente armada y puede haber conflicto, en realidad, al menos nuestra ciudad y en muchas de las ciudades principales, no estamos viviendo una guerra como quizá en algunas otras partes del mundo. Y si nosotros en México tenemos un tiempo de aparente paz, porque la verdad es que estamos aquí muy tranquilos, sin temor a que venga gente armada a llevarnos presos o a amenazar nuestras vidas, podemos salir de aquí y vamos a ir a comer, unos a la fondita, otros fresas a Mundo E, otros van a casa, y no tenemos realmente temor de perder la vida en una guerra civil o en una guerra interna. Si nosotros tenemos paz el día de hoy, no es porque, Pues es que el mexicano es bien tranquilo, ¿no? en realidad no es así. Somos lo que acabamos de leer. Y si hay paz es porque Dios ha mirado con ojos de misericordia nuestra tierra y nuestro pueblo. Pero va a haber un día en el que la paz será quitada de la tierra y se van a matar unos a otros. Dice que este jinete tenía una gran espada, lo cual es sinónimo de guerra. Y en ese tiempo la guerra va a ser de todos contra todos, no solamente unos cuantos. Todas las naciones, no habrá nación, no habrá tribu, no habrá ciudad que no arda en llamas, porque la paz es un regalo que Dios nos ha dado, pero será quitado. Y entonces va a suceder esta enorme tragedia. Y siguiendo a este segundo jinete, aparecerá naturalmente el tercer jinete. Al abrir el tercer sello, el Cordero abre el tercer sello. El tercer ser viviente dice: ven y mira el color de este caballo, un color negro, que montaba y tenía una balanza en la mano. Y escuchó, verso 6, una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no cambies el precio del aceite y del vino. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, a causa de esta guerra, pareciera que van a empezar a haber terribles restricciones respecto a la compraventa de alimentos, lo que va a traer una tremenda hambruna y una tremenda pobreza como resultado de eso. Y vamos a profundizar un poco más en esto y vamos a ver cómo es que solamente algunos podían comprar, los que tenían cierta marca van a poder comerciar y demás. Pero mira lo que dice en el versículo 6, se escuchó una voz en medio de estos seres que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Una traducción más sencilla, o para poderlo entender a lo que está haciendo referencia, es estas 2 libras en realidad es mejor traducido como 1 litro o 1 cuarto. La palabra griega koinix, que básicamente está hablando de la ración mínima alimenticia por persona, por una persona. Puedes tener 1 koinix, una ración de trigo por 1 denario. Y el denario equivale a la paga de 1 día de trabajo completo. En otras palabras, te van a pagar un sándwich tu jornada de 12 horas de trabajo. 1. Y si tienes 5 hijos,
y necesitas tener energía para trabajar al día siguiente, ¿qué vas a hacer? O 6 libras, que estos serían 3 koiniks por una cebada, que es el cereal pues, más económico, el cereal de los pobres, por 1 denario. Imagínate una familia comiendo 3 porciones de comida del cereal más barato al día. Esto es una crisis. Este es 12 veces más caro de lo normal. ¿Cuál es el resultado de esto? Definitivamente va a traer calamidad y muerte, porque dice el versículo 6. Bueno, en el versículo 7 vamos a hablar de esto en el verso 7, pero antes, no dañes el aceite ni el vino, ¿verdad? Estos son artículos de lujo. Aceite es el perfume que se usaba como algo, pues no una necesidad básica. Y el vino, pues también eran artículos que son artículos de lujo, pero con artículos de lujo nadie se va a llenar la panza. Entonces, los artículos de primera necesidad se van a encarecer de una forma tremenda. Y este tercer caballo va a traer hambre, resultado de la terrible guerra. ¿Y qué va a suceder con el último jinete? Si se fue la paz, si vino la guerra, si hay una gran guerra mundial, hay una carestía en los alimentos básicos, hay una terrible hambruna, el último jinete simplemente trae la consecuencia de todo lo que estamos viendo, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Verso 8, miré y he aquí un caballo amarillo. La palabra original está hablando de un verde amarillo, como la palabra es cloros, de donde viene clorofila, es un amarillento pálido, básicamente el color de un cadáver después de algunas horas por descomposición. Qué bonito caballo, ¿va? No quisiera tener un caballo de ese color, ni un carro de ese color. Pero dice, no solo el color del caballo y lo que representaba el caballo, sino el que montaba el caballo, dice, tenía por nombre ¿qué? Muerte. Y el Hades le seguía. Vaya amigos de este primer jinete montado en caballo blanco tan esplendoroso y elegante, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Es un mentiroso, es un embustero, es un traidor, engañador, hombre de pecado, inicuo, cuyos amigos son la muerte y el lugar de los muertos temporal, el Hades. Y dice que le fue dada, verso 8, potestad. Le fue dada potestad. Ve esto, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, e incluso dice con las fieras de la tierra. Palabra que habla de un ser viviente peligroso, no se limita solamente a un mamífero, bien podría estar haciendo referencia a bacterias, virus, un montón de cosas, pestes, animales. Yo me imagino que aquellos perros pateados por sus amos toda la vida, al no haber comida van a voltear a su dueño y van a, ¿tú eres el que me pateaba? ¿No? Qué bueno que no tengo perros. Bueno, qué bueno que no voy a estar aquí más bien. Pero hambre, mortandad, fieras. Y lo tremendo es lo que dice, sobre la cuarta parte de la tierra con su espada, matar con espada, matar con hambre, matar con mortandad, matar con las fieras de la tierra. ¿Cuánto es la cuarta parte de la población mundial? Bueno, hace unos años pues escuchábamos, ¿no?, que la población mundial se decía de 6,000 millones de personas. El día de hoy eso ha crecido hasta 7,500 millones de personas, más o menos. El 25% de eso, una cuarta parte de eso, estamos hablando de déjenme hacer la cuenta, lo tengo aquí, 1,875 millones de personas. O sea, imagínate 1,000 millones, 1,800, 1,900 millones de cadáveres en un lapso corto, porque ni siquiera es como que esto va a tomar demasiado tiempo. Es un lapso corto de tiempo y las cosas van a ir peor cada vez y vamos a ver más acerca de lo que se va a derramar sobre la tierra. Algunos piensan que esto va a suceder al mismo tiempo que las trompetas y que las copas. Otros piensan que es algo sucesivo. Lo más sencillo es ver esto como actos sucesivos. De una o de otra manera, esto es un breve tiempo. Y pensar en tanta muerte, pensar en un escenario así, esto es trágico, esto es muy terrible, es muy triste. Estos 4 jinetes no son una idea mítica, es una realidad
que habrá de suceder y Dios no quiere que esto suceda. Dios no quiere que nadie se pierda. Él ha hecho todo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no tiene un contrato de exclusividad solo con algunos especiales, como si los cristianos tuviéramos algo especial por lo que Dios nos elige. Dios nos ha amado a todos y ha enviado a su Hijo por todos, pero solo algunos han creído. Y si escuchas hoy la voz de Dios llamándote, no endurezcas tu corazón. No por ver lo que va a suceder en el futuro, que tu motivación para venir a Él no sea el temor, que sea su amor, porque la Biblia dice que es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Y Dios ha sido bueno, ¿sabes? Dios te ha dado este tiempo de gracia para que puedas conocerle. Dios ha hecho salir su sol sobre tu vida, te ha dado salud, te ha dado una familia. Quizá ha permitido pruebas difíciles por las que estás atravesando, quizá hay enfermedad, quizá hay austeridad, quizá hay muchas preguntas, hay rompimiento, hay un corazón lastimado, quizá hay mucho de esto, pero eso es una oportunidad para que vengas a Él y Él pueda sanar tu vida y Él pueda salvarte de tu más grande problema, que no es tu rompimiento amoroso, que no es tu condición de salud, que no es tu austeridad económica, que es estar enemistado con aquel Dios amoroso, bueno, que te creó para que le disfrutes y satisfacer tu vida con su amor. Ven a Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entrégate a Él, no por un temor al futuro, pero debes saber que la Biblia enseña esto también. Y si la Biblia enseña esto, nosotros como iglesia necesitamos hablar de esto, ¿cierto? Que el gran día de su ira ha llegado. Dice en el versículo 16, decían los moradores de la tierra, los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, verso 15, y todo libre, se escondieron en las cuevas y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es tremendo. Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es paciente, Él es lento para la ira, grande en misericordia, pero no es nulo para la ira. Él es lento y Él está esperando pacientemente por ti a que vengas y seas librado del justo juicio de Dios sobre una humanidad que le ha rechazado deliberadamente. ¿Hay esperanza? Sí. ¿Hay salvación? Sí. ¿Hay perdón? Sí. ¿Hay libertad? ¿Hay misericordia? Sí. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque Dios no nos ha puesto para ira. ¿Para ir a dónde? Para ir al infierno, ni para ir a la tribulación, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único que puede rescatarnos, el único que puede darnos esperanza. ¿Está claro? Es decir, ¿qué hicimos hoy? Observamos lo que la Biblia dice acerca del futuro. Este libro de Apocalipsis no es la revelación de los 4 jinetes, ¿verdad? Este libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, quien es amor y quien no quiere que nadie se pierda, pero quien debemos saber un día va a traer su justo juicio y va a desatar esos sellos previos a que la máxima voluntad de Dios para la humanidad se cumpla, y eso lo vamos a ver en capítulos 19 en adelante. Pero esto va a estar sucediendo. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Bueno, para empezar, nosotros tenemos que estar agradecidos, ¿verdad? De que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero creo que nuestro papel también es advertir. En otras palabras, predicar el evangelio. Y dicho sea de paso, predicar el evangelio no es: híjole, déjame compartirte algo, hay 4 jinetes en el Apocalipsis. No, eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es hablar del amor de Dios. Es hablar de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es hablar del Cordero que quita el pecado del mundo. Él es quien trae esperanza. Lo demás es simplemente la consecuencia del rechazo, de lo cual, claro, tenemos que hablar, tenemos que ser sabios para saber cómo abordarlo, pero esencialmente el mensaje es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta los hombres nuestros pecados, abriendo un camino nuevo y vivo a su presencia, dándonos salvación por gracia, regalándonos la fe para creer, regalándonos el perdón
regalándonos la vida eterna sin que nosotros mereciéramos nada más que condenación. Eso es el mensaje. Que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo. Que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Que la sangre derramada en la cruz del Calvario puede limpiar tu pecado, puede quitar tu culpa, puede renovar tu vida, puede darte vida eterna, puede cambiarlo todo, puede restaurarte, puede darte un sentido de pertenencia y de paz y de gozo y de plenitud que ninguna otra cosa puede darte. Es la sangre de Cristo, la obra de Cristo, el evangelio de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo tienes que creer. Es lo que la Biblia dice. Y nuestras vidas tienen que dar testimonio de que somos salvos. Nuestras vidas tienen que dar testimonio de que hemos creído en ese Cordero digno y que le hemos dado el poder, que le hemos dado las riquezas, que le hemos dado la sabiduría a Él sobre nuestras vidas. Tenemos que vivir vidas congruentes, porque luego la gente no quiere creer porque estamos viviendo vidas que no tienen congruencia con lo que el Evangelio dice. El Evangelio no solo se predica con palabras, se predica con vidas, con el ejemplo, con nuestra forma de amar. Así como Dios nos ha amado, así amando también nosotros. ¿Se entiende? Bueno, ¿creen esto? ¿Es nuestro papel? ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a hacer luz en un mundo en tinieblas? Pero también le damos gracias por permitirnos ver esta verdad y conocerle.